Bajo las aguas cristalinas de los Cayos de Florida, descansa un secreto que ha obsesionado a cazatesoros durante más de 300 años, 40 toneladas de plata y oro, esperando en el silencio del fondo marino. La mañana del 4 de septiembre de 1622 comenzó como cualquier otra para la tripulación del galeón Nuestra Señora de Atocha. El sol salía sobre las aguas del Caribe y la brisa parecía favorable. Nadie sospechaba que antes de que cayera la noche, ese barco y sus 265 tripulantes desaparecerían bajo las olas, llevándose consigo una fortuna tan grande que cambiaría para siempre la forma en que pensamos sobre los tesoros perdidos. El Atocha no era un barco cualquiera. Formaba parte de la llamada Flota de Tierra Firme, una caravana de 28 embarcaciones cargadas hasta los topes con las riquezas del Nuevo Mundo. Estos barcos transportaban el producto de años de trabajo en las minas de Perú y Bolivia, territorio que entonces pertenecía al Virreinato español. La carga oficial registrada incluía 24 toneladas de plata en lingotes, 181 cofres llenos de monedas de plata, 350 cofres de índigo, que era un tinte valiosísimo en aquella época, 161 objetos de oro y cobre y miles de perlas sin contar. Pero aquí viene lo interesante. Según los historiadores modernos, esa era solo la carga oficial. Muchos pasajeros llevaban encima sus propios tesoros personales que nunca declaraban, intentando evitar los impuestos de la corona. Algunos estudios recientes sugieren que el valor real del cargamento podría haber sido el doble o incluso el triple de lo registrado. El capitán de la Atocha era un hombre llamado Bartolomé García de Nodal. Había retrasado la partida de La Habana varias semanas porque el barco necesitaba reparaciones urgentes. El casco estaba dañado y varios tripulantes habían expresado su preocupación. Pero la presión era enorme. El rey Felipe IV de España necesitaba ese oro desesperadamente para financiar las guerras en Europa. Y las órdenes desde Madrid eran claras. La flota debía zarpar antes de que comenzara la temporada de huracanes. Sin embargo, el retraso en las reparaciones hizo que perdieran esa ventana de seguridad. Cuando finalmente levaron anclas el 6 de septiembre, ya estaban navegando directo hacia el peligro. Durante las primeras horas, todo parecía ir bien. La flota avanzaba en formación, bordeando la costa de lo que hoy conocemos como los Cayos de Florida. Pero alrededor de las 11 de la mañana, el cielo comenzó a oscurecerse de una forma poco natural. Los marineros más experimentados reconocieron las señales de inmediato. El viento cambió de dirección bruscamente, la temperatura bajó y el mar empezó a encresparse como si algo terrible estuviera a punto de despertar. No era una tormenta común, era un huracán. Para entender lo que significaba enfrentarse a un huracán en un galeón del siglo XVII, hay que tener en cuenta varios detalles. Estos barcos eran enormes, algunos medían más de 34 metros de largo, pero estaban construidos principalmente de madera y lona. No tenían ningún sistema de comunicación más allá de gritos y banderas. No existían pronósticos del tiempo ni radares. Una vez que te atrapaba la tormenta, tu supervivencia dependía únicamente de la pericia de la tripulación y, en gran medida, de la suerte. El Atocha llevaba un lastre adicional que lo hacía especialmente vulnerable. Todo ese oro y plata. Las toneladas de metal precioso estaban almacenadas en la bodega inferior, haciendo que el barco fuera más pesado y menos maniobrable. Cuando las olas comenzaron a superar los 10 metros de altura, el galeón empezó a balancearse peligrosamente. Los tripulantes intentaron arriar las velas para reducir la resistencia al viento, pero era demasiado tarde. El huracán los había alcanzado con toda su furia. Alrededor de las 3 de la tarde, una ola monstruosa golpeó el costado de la Atocha. El impacto fue tan brutal que rompió el trinquete, el palo principal que sostenía las velas delanteras. Sin ese mástil, el barco perdió toda capacidad de maniobra. Quedó a merced del viento y las corrientes, siendo empujado hacia los arrecifes de coral que rodean los cayos. Los marineros sabían lo que eso significaba. Si el casco tocaba esos arrecifes, el barco se partiría como una cáscara de nuez.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Según los relatos de los pocos supervivientes, el Atocha golpeó contra un banco de coral sumergido con un crujido ensordecedor. El impacto abrió una brecha enorme en el casco. El agua comenzó a entrar a raudales hacia la bodega, donde estaban almacenados los lingotes de plata. En cuestión de minutos, el barco empezó a hundirse. Los tripulantes corrieron hacia cubierta, pero las escotillas se habían atascado por la presión del agua. Muchos quedaron atrapados en el interior. Otros fueron arrastrados por las olas antes de poder aferrarse a algo flotante. De las 265 personas que iban a bordo, solo 5 sobrevivieron. 3 marineros y 2 esclavos lograron aferrarse a los restos del palo mayor que sobresalía del agua. Permanecieron allí durante 2 días, bajo el sol abrasador, rodeados de tiburones y completamente deshidratados, hasta que un barco de rescate español los encontró. Sus testimonios fueron los únicos registros directos de lo que había sucedido. Describieron cómo el barco se había hundido en menos de 1 hora, cómo los gritos de auxilio se ahogaban bajo el rugido del viento, y cómo el mar se había tragado todo sin dejar apenas rastro. La corona española reaccionó de inmediato. Aquella fortuna perdida era demasiado valiosa como para abandonarla al mar. En cuestión de semanas, enviaron equipos de rescate desde La Habana. Utilizaron técnicas primitivas pero ingeniosas para la época. Los buzos descendían usando algo llamado campana de buceo, básicamente un barril de madera invertido que atrapaba aire en su interior. Esto les permitía permanecer bajo el agua durante periodos más largos, aunque seguía siendo peligrosísimo. Las profundidades donde yacía el Atocha, unos 17 metros aproximadamente, eran consideradas extremas en aquella época. Los buzos lograron localizar el pecio relativamente rápido, gracias al mástil que aún sobresalía. Recuperaron algunas cajas de plata y varios objetos valiosos durante las primeras semanas. Pero entonces ocurrió algo que nadie había anticipado. Llegó otro huracán. Esta segunda tormenta, apenas un mes después de la primera, dispersó completamente los restos del naufragio. El mástil que servía como marcador desapareció. La arena y el coral cubrieron los fragmentos del casco. El Atocha se había esfumado de nuevo, como si el océano hubiera decidido quedarse con su premio. Durante los siguientes 350 años, el galeón se convirtió en una leyenda. Los pescadores locales contaban historias sobre un barco fantasma lleno de oro que aparecía en las noches de tormenta. Los historiadores debatían si realmente había existido o si era solo una exageración. Algunos aventureros intentaron buscarlo, pero sin tecnología moderna, encontrar un pecio enterrado bajo metros de arena en medio del océano era prácticamente imposible. El Atocha parecía destinado a permanecer perdido para siempre. Hasta que apareció un hombre llamado Mel Fisher. Este cazatesoros estadounidense había leído sobre el Atocha en documentos coloniales españoles y se obsesionó con la idea de encontrarlo. En 1969, Fisher y su equipo comenzaron una búsqueda sistemática en los cayos de Florida. Utilizaron magnetómetros que detectan objetos metálicos bajo el agua y sonares laterales para mapear el fondo marino. Pero incluso con esta tecnología, la búsqueda fue extraordinariamente difícil. El área de búsqueda cubría cientos de kilómetros cuadrados de océano. Pasaron años sin resultados significativos. El equipo de Fisher encontraba ocasionalmente monedas sueltas o fragmentos de cerámica española que sugerían que estaban en la zona correcta, pero nada que confirmara la ubicación exacta del pecio principal. Los costes se disparaban. Fisher tuvo que vender su casa y pedir préstamos para continuar. Muchos pensaban que estaba loco, que perseguía un fantasma. Pero él repetía constantemente su lema, «Hoy es el día», y seguía buscando. La tragedia golpeó a Fisher en 1975, cuando uno de sus barcos de búsqueda se hundió durante una tormenta. Su hijo Dirk y su nuera Angel murieron en el accidente, junto con otro buzo del equipo. Fue un momento devastador que habría hecho abandonar a cualquiera. Pero Fisher decidió continuar, en parte como homenaje a su hijo. Dirk había creído firmemente en la búsqueda del Atocha
y Fisher no iba a dejar que su memoria se perdiera junto con el sueño. Y entonces, el 20 de julio de 1985, después de 16 años de búsqueda continua, uno de los buzos de Fisher envió un mensaje por radio que cambiaría todo. Había encontrado lo que llamó el Banco de Plata, una pila enorme de lingotes apilados en el fondo marino, exactamente como habrían estado almacenados en la bodega del barco. Fue el momento que Fisher había estado esperando durante casi 2 décadas. Habían encontrado el Atocha. Lo que descubrieron superó incluso las expectativas más optimistas. Durante los siguientes meses y años, el equipo recuperó 40 toneladas de oro y plata, más de 100.000 monedas españolas de la época colonial esmeraldas, del tamaño de huevos, cadenas de oro que medían más de 2 metros, cálices religiosos ornamentados, astrolabios de navegación, mosquetes y miles de objetos personales que contaban historias íntimas de la gente que viajaba en el barco. Había rosarios de perlas, anillos de boda grabados con nombres, dados para jugar, botones de uniformes militares. Cada objeto era una ventana a la vida en 1622. El valor total del hallazgo se estimó en más de $400 millones, aunque algunos expertos creen que podría ser mucho mayor. Pero más allá del valor monetario, el Atocha proporcionó información invaluable sobre la navegación española del siglo XVII, el comercio colonial y la vida cotidiana en aquella época. Los arqueólogos marinos pudieron estudiar cómo se construían estos galeones, qué comían las tripulaciones, qué herramientas usaban, incluso qué enfermedades padecían gracias al análisis de restos orgánicos preservados en el pecio. Uno de los hallazgos más fascinantes fue un collar de perlas tan perfectamente conservado que parecía recién hecho. Las perlas, protegidas por el ambiente anaeróbico del fondo marino, mantenían su lustre original después de más de 3 siglos. Según los historiadores que estudiaron el objeto, probablemente pertenecía a la esposa de algún funcionario colonial que regresaba a España. Es probable que ella lo llevara puesto cuando el barco se hundió, un último lujo antes del desastre. También encontraron algo que nadie esperaba: evidencias de que el Atocha transportaba un cargamento secreto de esmeraldas mucho mayor del registrado oficialmente. Se recuperaron más de 1.000 piedras preciosas, muchas sin tallar, procedentes probablemente de las minas de Muso en la actual Colombia. Esto confirmó las sospechas de los historiadores sobre el contrabando generalizado en las flotas coloniales. Los pasajeros ricos y los oficiales corruptos escondían sus propios tesoros para evitar los impuestos reales, que podían llegar hasta un 20% del valor total. El descubrimiento de la Atocha desató una batalla legal que duró 8 años. El gobierno estadounidense reclamaba que el tesoro pertenecía al Estado porque se encontraba en aguas territoriales. El gobierno español argumentaba que los galeones hundidos seguían siendo propiedad española, independientemente de dónde estuvieran. Fisher tuvo que defender su derecho al hallazgo en los tribunales durante casi una década. Finalmente, en 1992, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de Fisher, estableciendo un precedente importante en la legislación sobre tesoros submarinos. Se determinó que quien invierte tiempo, dinero y esfuerzo en localizar y recuperar un pecio histórico tiene derecho legal sobre los objetos encontrados, siempre que se respeten ciertos protocolos arqueológicos. Lo que hace que la historia de la Atocha sea tan relevante hoy en día no es solo la magnitud del tesoro, sino lo que nos enseña sobre perseverancia y convicción. Fisher pasó 16 años buscando algo que la mayoría consideraba imposible de encontrar. Enfrentó la ruina financiera, el escepticismo de expertos y la pérdida de su hijo, pero nunca abandonó. Su historia nos recuerda que algunos objetivos valen la pena el sacrificio, que la persistencia puede superar obstáculos aparentemente insuperables y que a veces los sueños que otros consideran locuras terminan siendo realidades extraordinarias. Además, el caso de la Atocha transformó completamente el campo de la arqueología submarina. Antes de este hallazgo, la búsqueda de tesoros era vista como una actividad de saqueadores sin valor científico. Fisher demostró que era posible combinar
la recuperación de objetos valiosos con rigurosos estándares arqueológicos. Su equipo documentó meticulosamente cada hallazgo, colaboró con historiadores y arqueólogos, y donó muchos objetos a museos para estudio público. Estableció un modelo de cómo debe hacerse esta labor de forma responsable. Hoy en día, puedes visitar el Museo Mel Fisher en Cayo Hueso, donde se exhiben muchos de los objetos recuperados de la Atocha. Ver esas monedas, esas cadenas de oro, esos objetos cotidianos preservados durante siglos bajo el mar, produce una sensación extraña. Es como tocar directamente el pasado, sentir la conexión tangible con personas que vivieron hace 400 años. Cada objeto tiene una historia. Cada moneda pasó por manos de mineros, comerciantes, marineros. Cada joya adornó a alguien que tenía sueños, miedos, esperanzas. La historia de la Atocha también nos habla de cómo los errores del pasado pueden enseñarnos lecciones valiosas para el presente. La decisión de zarpar durante la temporada de huracanes, presionados por necesidades políticas y económicas, costó 260 vidas. Nos recuerda la importancia de priorizar la seguridad sobre la codicia, de escuchar las advertencias de quienes tienen experiencia, de no dejarnos cegar por la urgencia del momento. En nuestras propias vidas, enfrentamos constantemente la tentación de tomar atajos, de ignorar señales de peligro porque queremos llegar rápido a nuestros objetivos. El Atocha nos susurra desde el fondo del tiempo: la paciencia y la prudencia salvan vidas. Pero hay otra dimensión fascinante en esta historia que rara vez se menciona. Algunos investigadores que han estudiado los registros coloniales españoles han encontrado referencias a que el Atocha podría haber transportado algo más que oro y plata. Existen documentos cifrados en los archivos de Sevilla que mencionan un cargamento especial, que debía entregarse directamente al rey. Nunca se especifica qué era exactamente. Algunos historiadores especulan que podría tratarse de mapas de nuevos territorios, reliquias religiosas de gran valor simbólico, o incluso documentos políticos sensibles relacionados con las guerras europeas de la época. Hasta el día de hoy, esta parte del misterio permanece sin resolver. No todo lo que llevaba el Atocha ha sido encontrado, y posiblemente nunca lo sea. Lo que sí sabemos con certeza es que la mayor parte del casco del barco sigue enterrada bajo la arena. El equipo de Fisher recuperó aproximadamente un 20% del cargamento total. El resto permanece disperso en el fondo marino, fragmentado por las corrientes, enterrado bajo capas de sedimentos acumulados durante siglos. Cada año, las tormentas remueven la arena y ocasionalmente revelan nuevos objetos. Buzos con permisos especiales continúan trabajando en el sitio, encontrando monedas, fragmentos de cerámica, pequeñas joyas. El Atocha sigue entregando sus secretos muy lentamente, como si el océano solo quisiera compartir su tesoro a cuentagotas. Y aquí viene algo que pocos saben. No fue el único barco de esa flota en hundirse aquel día. El Santa Margarita, otro galeón que viajaba junto a la Atocha, también se fue a pique durante la misma tormenta. Llevaba una carga similar de plata y oro, aunque algo menor. Los restos del Santa Margarita fueron localizados en 1980, 5 años antes del hallazgo principal de la Atocha, por el mismo equipo de Mel Fisher. El descubrimiento del Santa Margarita proporcionó las pistas cruciales que llevaron finalmente a la Atocha. Fue como si un barco le mostrara el camino al otro, incluso después de 350 años de silencio submarino. La tecnología utilizada para localizar estos pecios ha evolucionado enormemente desde los años 80. Los magnetómetros modernos pueden detectar anomalías metálicas a profundidades y distancias mucho mayores. Los vehículos submarinos no tripulados, equipados con cámaras de alta definición, permiten explorar áreas peligrosas sin riesgo humano. Los sistemas de posicionamiento GPS hacen posible mapear con precisión milimétrica cada fragmento del naufragio. Si Fisher tuviera acceso a estas herramientas en 1969, probablemente habría encontrado el Atocha en meses en lugar de años. Pero quizás precisamente esa dificultad, ese largo camino lleno de obstáculos, es lo que hace su logro tan memorable.
Existe un debate interesante entre historiadores y arqueólogos sobre si es ético recuperar estos tesoros o si deberían dejarse donde están como tumbas marinas. Después de todo, 260 personas murieron en el Atocha. Sus restos, aunque ya desintegrados por el tiempo, siguen allí mezclados con el oro y la plata. Algunas voces argumentan que perturbar estos sitios es una falta de respeto hacia los muertos. Otros responden que recuperar y estudiar estos objetos honra su memoria al mantener viva su historia, al permitir que futuras generaciones aprendan de ellos. No hay una respuesta fácil. Es uno de esos dilemas éticos que cada sociedad debe resolver según sus propios valores. Lo que resulta innegable es que el Atocha ha capturado la imaginación popular de una manera que pocos hallazgos arqueológicos logran. Ha inspirado documentales, libros, películas, incluso videojuegos. La imagen de ese galeón hundido con su carga de tesoros ha alimentado el sueño romántico del cazatesoros que existe en todos nosotros. Representa la posibilidad de que todavía quedan misterios por resolver, fortunas por descubrir, aventuras por vivir, en un mundo cada vez más mapeado y documentado, donde parece que ya no quedan territorios inexplorados. Historias como la del Atocha nos recuerdan que los océanos aún guardan secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber. Y no es solo el Atocha. Los expertos estiman que hay más de 3 millones de naufragios en el fondo de los océanos del mundo. De esos, aproximadamente 100,000 podrían contener cargas valiosas. Solo una pequeña fracción ha sido localizada. Cada año se descubren nuevos pecios, cada uno con su propia historia, su propia carga, sus propios misterios. El Atocha fue extraordinario por la magnitud de su tesoro, pero no es único. Bajo las olas, en la oscuridad fría del fondo marino, esperan cientos de historias similares, barcos que partieron con esperanzas y nunca llegaron a destino. Tripulaciones que confiaron en su pericia y fueron vencidas por el poder del mar. Tesoros que esperan pacientemente a que alguien venga a buscarlos. La historia de Nuestra Señora de Atocha es, en última instancia, una historia sobre el tiempo. Sobre cómo el tiempo sepulta, preserva, transforma. Sobre cómo algo puede perderse completamente y luego reaparecer siglos después, casi intacto, como un mensaje enviado desde el pasado. Esas monedas que Fisher sacó del agua en 1985 habían permanecido inmóviles desde 1622. Habían estado allí durante la Guerra de Independencia estadounidense, durante las guerras napoleónicas, durante las 2 guerras mundiales, durante la llegada del hombre a la luna, esperando tranquilamente en la oscuridad mientras la historia de la humanidad se desarrollaba en la superficie. Y cada objeto recuperado de la Atocha cuenta una pequeña parte de una historia mucho mayor. La historia del imperialismo español. La historia de la explotación de las minas de plata en América. La historia de los pueblos indígenas que trabajaron en esas minas bajo condiciones brutales. La historia del comercio global que empezaba a conectar continentes. La historia de la navegación, del riesgo, del coraje humano frente a fuerzas naturales implacables. Todo eso está contenido en esos lingotes de plata, en esas monedas desgastadas, en esos fragmentos de madera carcomida por el tiempo. Mel Fisher murió en 1998, 13 años después de su gran descubrimiento. Nunca dejó de trabajar en el sitio de la Atocha. Hasta el final, siguió organizando expediciones, buscando los fragmentos que faltaban, manteniendo vivo el sueño que había perseguido durante tanto tiempo. Su familia continúa el legado. Sus hijos y nietos siguen explorando el área, colaborando con investigadores, añadiendo nuevos capítulos a una historia que comenzó hace 4 siglos. El Atocha se ha convertido en un proyecto generacional, algo que trasciende una vida individual y se convierte en parte de la identidad de toda una familia. Pero más allá de Fisher y su familia, el Atocha pertenece a todos nosotros de alguna manera. Es un recordatorio tangible de que la historia no es solo algo que leemos en libros, sino algo real que sigue presente en el mundo físico. Esas monedas que puedes ver en el museo fueron tocadas por manos que vivieron hace 400 años. Fueron acuñadas en secas coloniales, transportadas en mulas por caminos de montaña
cargadas en barcos, hundidas en tormentas y finalmente recuperadas por buzos modernos. Han sobrevivido a imperios, revoluciones, cambios tecnológicos inimaginables para quienes las fabricaron. Y ahora están ahí, detrás de un cristal, conectándonos directamente con ese pasado lejano. Algunos de los objetos más conmovedores recuperados de la Atocha son los personales. Un pequeño crucifijo de oro que alguien llevaba al cuello, un anillo con una inscripción borrada por el tiempo, un peine de marfil, una copa de plata con iniciales grabadas. Estos objetos no valen millones como los lingotes o las esmeraldas, pero su valor emocional es incalculable. Representan vidas individuales, personas con nombres que se han perdido, pero cuya existencia queda probada por estos pequeños testimonios materiales. Alguien amó ese crucifijo lo suficiente como para llevarlo siempre consigo. Alguien bebió de esa copa. Alguien se peinó con ese peine. Y todos ellos desaparecieron en las olas aquella tarde de septiembre, dejando solo estos fragmentos como prueba de que existieron. En cierto modo, cada naufragio es una cápsula del tiempo. Preserva un momento específico con una fidelidad que pocas cosas pueden igualar. Cuando un barco se hunde rápidamente, como fue el caso de la Atocha, todo queda congelado exactamente como estaba en ese instante. Los arqueólogos pueden reconstruir la distribución de la carga, qué comían las personas ese día, qué ropa llevaban, qué herramientas usaban. Es como una fotografía tridimensional del pasado, preservada no por la tecnología, sino por el propio océano. Y aquí está la parte verdaderamente asombrosa. Probablemente todavía hay piezas importantes de la Atocha esperando ser encontradas. La dispersión de los restos cubre un área de varios kilómetros cuadrados. Las corrientes submarinas han movido objetos a lo largo de los siglos. Cada tormenta reorganiza la arena del fondo marino, enterrando algunos fragmentos y revelando otros. Los buzos que trabajan en el sitio dicen que nunca sabes qué vas a encontrar en cada inmersión. Podría ser una simple moneda, o podría ser un cofre intacto lleno de objetos que nadie ha visto en 4 siglos. Esa incertidumbre, esa posibilidad siempre presente de un descubrimiento extraordinario, es lo que mantiene viva la fascinación por el Atocha. También vale la pena mencionar que el hallazgo de la Atocha tuvo efectos económicos reales en la comunidad local. Cayo Hueso, la ciudad más cercana al sitio del naufragio, experimentó un boom turístico gracias al museo y la publicidad internacional del descubrimiento. Se crearon empleos, se abrieron negocios, la economía local se revitalizó. Un barco que se hundió en 1622 terminó generando prosperidad en el siglo XX. Es una de esas ironías históricas que hacen que te detengas a pensar en cómo eventos separados por siglos pueden estar conectados de formas totalmente inesperadas. Lo que hace que todo este asunto sea aún más increíble es pensar en las probabilidades. El Atocha se hundió en un área enorme de océano. Los intentos españoles de recuperación en el siglo XVII fracasaron. Durante 350 años, absolutamente nadie sabía dónde estaba exactamente. Fisher tenía documentos históricos que le daban pistas, pero esos documentos eran vagos, contradictorios, escritos en español antiguo, difícil de interpretar. Las referencias a puntos de referencia que ya no existían. Coordenadas calculadas con instrumentos primitivos. Y aún así, contra todas las probabilidades, Fisher lo encontró. Fue una combinación de investigación meticulosa, tecnología moderna, recursos considerables, y sí, también una buena dosis de suerte. A veces las cosas más extraordinarias ocurren cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Hay un detalle que Fisher descubrió durante aquellos 16 años de búsqueda que raramente se cuenta, pero que cambió por completo su estrategia. Los registros españoles, que consultó en Sevilla, mencionaban que los buzos del siglo XVII habían recuperado objetos de la Atocha durante las primeras semanas tras el naufragio. Pero esos mismos documentos contenían descripciones confusas y contradictorias sobre la ubicación exacta. Fisher se dio cuenta de algo crucial. Los españoles habían estado buscando en el lugar equivocado durante gran parte de su operación de rescate.
El segundo huracán no solo había dispersado los restos, sino que había creado una pista falsa que desorientó a los buzos originales. Estaban rastreando fragmentos arrastrados por la corriente, no el cuerpo principal del pecio. Esta comprensión llevó a Fisher a replantearse completamente el área de búsqueda, expandiéndola varios kilómetros hacia el oeste, de donde todo el mundo había estado mirando durante siglos. Los registros también revelaban algo inquietante sobre la composición de la tripulación de la Atocha. Entre los 265 ocupantes del barco viajaban familias completas. No eran solo marineros curtidos y soldados. Había niños, bebés incluso, acompañando a sus padres que regresaban a España después de años sirviendo en las colonias. Uno de los documentos menciona específicamente a una familia de 5 miembros. El padre había trabajado como administrador en Lima durante una década y finalmente había ahorrado suficiente dinero para volver a casa con su esposa y 3 hijos pequeños. Ninguno sobrevivió. Estas historias personales, enterradas en páginas amarillentas de archivos coloniales, le daban a Fisher una motivación que iba más allá del valor monetario del tesoro. Estaba recuperando las últimas huellas de vidas truncadas, devolviendo voces al silencio. Uno de los aspectos menos conocidos de la expedición de Fisher es el papel que jugó la meteorología marina en su éxito final. Durante años, su equipo había estado buceando en el área general donde calculaban que debía estar el Atocha, pero sin resultados definitivos. Entonces contrataron a un oceanógrafo llamado Eugene Lyon, que no era buzo ni cazatesoros, sino un historiador especializado en patrones de corrientes marinas del Caribe. Lyon estudió mapas históricos de tormentas, analizó cómo se movían los sedimentos en esa zona específica de los Cayos, y llegó a una conclusión fascinante. Las corrientes dominantes de aquella época habrían arrastrado los restos del naufragio en una dirección completamente diferente a la que todo el mundo asumía. Su teoría situaba el pecio principal 3 kilómetros más al noroeste. Fisher, que ya había invertido años buscando en otra zona, tuvo que tomar una decisión difícil: confiar en los cálculos de alguien que nunca había buceado en su vida, o seguir rastreando donde la intuición le decía. Eligió confiar en la ciencia. Y ese cambio de estrategia, basado en el estudio de corrientes marinas de 300 años atrás, fue lo que finalmente les llevó al Banco de Plata en 1985. Algo que tampoco suele mencionarse es el impacto psicológico que tuvo la búsqueda prolongada en el equipo de Fisher. Varios buzos abandonaron el proyecto después de años sin hallazgos significativos. La presión constante, las inmersiones diarias sin resultados, las deudas acumulándose, todo eso generaba una tensión enorme. Hubo momentos en los que miembros del equipo discutían abiertamente sobre si continuar tenía sentido. Algunos pensaban que los documentos históricos estaban equivocados, que quizá el tesoro nunca había existido tal como lo describían, o que había sido completamente recuperado por los españoles y simplemente no lo habían registrado correctamente. Fisher tenía que actuar no solo como líder de la expedición, sino como terapeuta, motivador, alguien que mantuviera viva la esperanza cuando todo parecía indicar que estaban persiguiendo una ilusión. Esa capacidad de mantener la moral alta durante años de fracasos es probablemente su mayor logro, incluso por encima del hallazgo mismo. Los objetos recuperados de la Atocha también revelaron detalles sorprendentes sobre la tecnología naval de la época. Entre los restos se encontraron herramientas de navegación que los expertos consideraban perdidas o puramente teóricas. Un astrolabio particularmente complejo mostraba modificaciones que no aparecían en ningún manual de navegación conocido del siglo XVII. Esto sugiere que los navegantes españoles estaban experimentando con mejoras técnicas que nunca documentaron oficialmente, probablemente guardándolas como secretos profesionales. También se recuperaron fragmentos de mapas pintados sobre cuero, protegidos dentro de cilindros de cobre sellados. Aunque el agua había dañado parte de la información, los cartógrafos modernos pudieron reconstruir parcialmente algunas rutas comerciales que no aparecían en los registros oficiales de la corona. Esto apoya la teoría de que existían redes de comercio paralelas,
semiclandestinas, operando junto con el sistema oficial español. La relación de Fisher con la comunidad científica fue compleja y a veces conflictiva. Muchos arqueólogos académicos lo veían inicialmente como un saqueador, alguien motivado únicamente por el beneficio económico, sin respeto por el valor histórico de los hallazgos. Fisher tuvo que trabajar arduamente para cambiar esa percepción. Contrató arqueólogos profesionales para su equipo. Implementó protocolos de documentación rigurosos, fotografiando y catalogando cada objeto antes de subirlo a la superficie. Invitó a investigadores universitarios a participar en las expediciones sin cobrarles nada. Gradualmente, la comunidad académica empezó a reconocer que su método, aunque imperfecto, estaba aportando conocimiento valioso que de otra manera se habría perdido para siempre bajo el mar. Este cambio de actitud entre los arqueólogos profesionales estableció nuevos estándares sobre cómo debería manejarse la exploración de pecios históricos, creando un puente entre el mundo de los cazatesoros y el de la investigación científica seria. Hay un objeto específico recuperado de la Atocha que merece mención especial. Una cadena de oro de más de 2 metros de longitud, compuesta por eslabones tan finamente trabajados que parecen hechos con tecnología moderna. Los orfebres que la examinaron quedaron asombrados por la precisión del trabajo. Cada eslabón era idéntico al anterior, con tolerancias de menos de 1 milímetro. Esta cadena, probablemente, era una pieza de encargo, hecha para alguien extremadamente rico, posiblemente un noble o un alto funcionario eclesiástico. Su valor artístico supera con creces el valor del oro mismo. Representa miles de horas de trabajo de un maestro artesano cuyo nombre nunca conoceremos. Cuando la ves expuesta en el museo, bajo las luces que hacen brillar cada detalle, resulta difícil no pensar en las manos que la crearon, en el orgullo que debió sentir al terminarla, en cómo nunca supo que su obra maestra acabaría en el fondo del océano, esperando 350 años para volver a ver la luz. El legado de la Atocha va mucho más allá de los objetos recuperados. Inspiró una generación completa de exploradores submarinos. Jóvenes que escucharon la historia de Fisher decidieron dedicar sus vidas a la arqueología marina. Universidades comenzaron a ofrecer programas especializados en conservación de artefactos submarinos. Se desarrollaron nuevas tecnologías de mapeo del fondo marino específicamente para localizar pecios históricos. Museos marítimos de todo el mundo expandieron sus colecciones y sus departamentos de investigación. En cierto sentido, el hallazgo de la Atocha creó toda una industria nueva, generando empleos, conocimiento y fascinación pública por la historia submarina. Y todo porque un hombre se negó a aceptar que algo era imposible solo porque llevaba perdido 350 años. Lo más valioso que nos deja esta historia no son las 40 toneladas de plata ni las esmeraldas del tamaño de huevos. Es la lección de que el tiempo no borra completamente las huellas del pasado, de que la perseverancia frente a obstáculos aparentemente insuperables puede lograr lo que otros consideran fantasías, de que cada error cometido por aquellos que vinieron antes, como zarpar en plena temporada de huracanes, ignorando las advertencias, nos enseña a valorar la prudencia y la seguridad en nuestras propias decisiones. El Atocha nos recuerda que debemos escuchar a quienes tienen experiencia, que la urgencia nunca debería comprometer nuestra seguridad ni la de quienes dependen de nosotros. Nos enseña que los momentos con las personas que queremos son más valiosos que cualquier tesoro, porque al final, cuando todo termina, solo quedan pequeños objetos personales como testimonio de que existimos, amamos y fuimos amados. Y esa quizás sea la mayor riqueza que descansa en el fondo del mar. No el oro, sino la conexión humana que sobrevive al tiempo. Lo interesante es que, mientras Fisher y su equipo celebraban el hallazgo más grande de la arqueología submarina moderna, un pequeño detalle pasó casi desapercibido durante años. Entre las monedas recuperadas, había una serie que no coincidía con ningún registro de las secas coloniales conocidas. Tenían símbolos extraños, marcas que no aparecían en los catálogos oficiales.
Los numismáticos que las examinaron llegaron a una conclusión fascinante. Estas monedas habían sido acuñadas de forma clandestina, probablemente en talleres ilegales dentro de las propias minas. Los trabajadores metalúrgicos más hábiles fabricaban estas piezas usando plata robada, creando una economía paralela que operaba completamente fuera del control español. Esto significa que no solo los oficiales y pasajeros ricos contrabandeaban, sino que existía toda una red criminal que comenzaba en las profundidades de las minas andinas y terminaba en los mercados negros de Europa. Cuando Fisher empezó a vender parte del tesoro para financiar las operaciones continuas, algo curioso sucedió en el mercado de antigüedades. Las monedas de la Atocha se convirtieron en objetos de deseo entre coleccionistas de todo el mundo. Pero no solo por su valor histórico o su rareza. Había algo más profundo. La gente quería poseer un fragmento de esa historia, tocar algo que había estado perdido durante tanto tiempo. Algunos compradores declaraban sentir una conexión emocional con las monedas, como si al sostenerlas pudieran percibir el peso de todas las vidas que las habían tocado antes. Psicólogos especializados en comportamiento del coleccionista estudiaron este fenómeno y concluyeron que los objetos con historias traumáticas asociadas generan una respuesta emocional mucho más intensa que las antigüedades comunes. El Atocha no era solo un tesoro, era un cementerio convertido en leyenda. La conservación de los objetos recuperados presentó desafíos técnicos enormes. Cuando sacas metal que ha estado sumergido en agua salada durante 350 años, el proceso de oxidación se acelera brutalmente al contacto con el aire. Los conservadores tuvieron que desarrollar técnicas completamente nuevas para estabilizar los artefactos. Sumergían las piezas en baños químicos especiales durante meses, a veces años, eliminando gradualmente las sales marinas incrustadas en el metal. Algunos objetos de hierro estaban tan corroídos que básicamente eran esponjas de óxido, manteniendo vagamente la forma original. Los técnicos usaban rayos X para ver qué quedaba del objeto real bajo las capas de corrosión. En varios casos, descubrieron que ciertos objetos que parecían simples fragmentos de metal eran en realidad herramientas complejas o armas decoradas. La corrosión había ocultado detalles que solo la tecnología moderna pudo revelar. Entre los objetos que requerían conservación urgente había algo particularmente delicado: libros. Sí, recuperaron fragmentos de libros del fondo marino. Aunque la mayor parte del papel se había desintegrado, algunas páginas protegidas dentro de baúles sellados sobrevivieron parcialmente. Los restauradores trabajaron con microscopios y herramientas de cirugía para separar las páginas fusionadas por siglos de presión y humedad. Lograron recuperar fragmentos legibles de lo que parecían ser diarios personales, registros comerciales y, sorprendentemente, parte de un libro de oraciones iluminado con ilustraciones en oro. Estas páginas proporcionaron información invaluable sobre la vida íntima de los pasajeros. Una entrada de diario, fechada apenas 3 días antes del naufragio, describía la emoción de un hombre que finalmente regresaba a ver a su madre después de 15 años. La entrada terminaba abruptamente a mitad de frase. Ese hombre nunca completó su pensamiento, nunca volvió a ver a su madre. Algo que revolucionó completamente la búsqueda de la Atocha fue el uso de detectores de metales portátiles por parte de los buzos. Antes de esto, dependían completamente de magnetómetros desde barcos en superficie que solo detectaban grandes concentraciones de metal. Los detectores portátiles permitían a los buzos rastrear objetos individuales enterrados bajo la arena. Uno de los buzos del equipo de Fisher, un hombre llamado Kane Fisher, hijo de Mel, desarrolló una técnica ingeniosa. Usaba tubos de succión conectados a bombas en la superficie para crear cráteres en el fondo marino, removiendo sistemáticamente capas de sedimento. Luego bajaba con el detector y rastreaba el área expuesta. Este método, aunque controvertido entre arqueólogos puristas, reveló cientos de objetos que de otra forma habrían permanecido ocultos para siempre. Kane encontró personalmente varias de las esmeraldas más grandes, incluyendo una piedra sin tallar del tamaño de un puño,
que ahora se exhibe como una de las joyas estrella del museo. La batalla legal por el Atocha no terminó realmente con el fallo de la Corte Suprema. Durante años después, varios grupos reclamaron derechos sobre porciones específicas del tesoro. Descendientes de pasajeros originales del barco presentaron demandas argumentando que ciertos objetos familiares les pertenecían por derecho hereditario. Un caso particularmente emotivo involucró a una familia española que poseía registros genealógicos demostrando que su ancestro, un mercader llamado Alonso Ferrera, viajaba en el Atocha con un cargamento específico de plata marcada con sus iniciales. Los abogados de Fisher argumentaron que después de 350 años, esos derechos habían prescrito. El juez estuvo de acuerdo, pero Fisher, en un gesto sorprendente, donó voluntariamente varios objetos marcados con las iniciales de Ferrera a la familia. Dijo que entendía lo que significaba perseguir algo durante años, y que esos objetos tenían más valor para los descendientes que para cualquier coleccionista. Los buzos que trabajaban en el sitio de la Atocha desarrollaron un vínculo casi espiritual con el lugar. Muchos describían sensaciones extrañas al sumergirse en el área del naufragio. Algunos juraban haber visto sombras moviéndose entre los restos cuando no había nadie más cerca. Otros reportaban escuchar sonidos que no tenían explicación lógica, como crujidos de madera o voces ahogadas. Los escépticos atribuían estas experiencias a narcosis por nitrógeno, una condición que afecta a buzos en profundidades moderadas, produciendo alucinaciones leves. Pero incluso los más racionales del equipo admitían que había algo perturbador en trabajar en lo que básicamente era una tumba masiva. Uno de los buzos veteranos implementó una tradición. Antes de cada inmersión, hacían una pausa en silencio para honrar a quienes murieron allí. Decía que era importante recordar que no estaban simplemente recuperando tesoros, sino manipulando los últimos vestigios de vidas humanas reales. La tecnología de datación por carbono 14 permitió a los científicos confirmar con precisión absoluta que los restos orgánicos encontrados en el pecio correspondían efectivamente a la fecha del naufragio. Analizaron fragmentos de madera del casco, restos de cuerdas, incluso trozos de tela preservados en condiciones anaeróbicas. Todos los resultados coincidían. El material databa de principios del siglo XVII. Pero los análisis revelaron algo más intrigante. La madera utilizada en la construcción de la Atocha provenía de al menos 4 especies diferentes de árboles, algunos nativos de España y otros de América. Esto confirmaba registros históricos que mencionaban que muchos galeones se reparaban usando materiales locales durante sus viajes por el Caribe. El Atocha no era un barco puramente español en el momento de su hundimiento, sino una mezcla de 2 mundos, literalmente cosido con maderas de ambos continentes. Los estudios forenses realizados sobre los pocos restos humanos recuperados revelaron información médica fascinante. Varios esqueletos mostraban signos de escorbuto avanzado, la enfermedad causada por deficiencia de vitamina C que plagaba a los marineros en travesías largas. Otros presentaban fracturas curadas incorrectamente, indicando que habían sufrido accidentes previos sin acceso a atención médica adecuada. Un cráneo en particular mostraba evidencias de una trepanación, un procedimiento quirúrgico donde se perfora el hueso craneal. En el siglo XVII, esto se hacía para aliviar presión cerebral o tratar dolores de cabeza severos. El individuo había sobrevivido a la operación, el hueso mostraba signos de curación, solo para morir ahogado años después en el naufragio. Cada hueso contaba una historia de sufrimiento, resistencia y, finalmente, tragedia. Uno de los hallazgos que generó más controversia fue un conjunto de grilletes y cadenas encontrados en la bodega inferior del barco. Estos dispositivos confirmaban algo que los registros oficiales mencionaban solo vagamente. El Atocha transportaba esclavos. Los manifiestos hablaban de servidumbre de forma eufemística, pero estos objetos no dejaban dudas sobre la realidad. Varios historiadores africanos y latinoamericanos señalaron que el tesoro de la Atocha estaba manchado con sangre, que esa plata había sido extraída usando trabajo esclavo en las minas
y que incluso durante el transporte, personas esclavizadas viajaban encadenadas en las peores condiciones del barco. Esta dimensión oscura del tesoro rara vez aparece en las narrativas románticas sobre cazatesoros y fortunas perdidas, pero es fundamental recordarla. El oro y la plata de la Atocha representan siglos de explotación brutal, vidas destrozadas por un sistema económico que consideraba a seres humanos como mercancía. Esa es la verdadera historia que esos lingotes cuentan, mucho más importante que su valor monetario. La influencia del descubrimiento de la Atocha en la cultura popular fue inmediata y duradera. En los años posteriores al hallazgo, la cantidad de personas que solicitaban licencias para búsqueda de tesoros en Florida se multiplicó por 10. Cientos de aventureros equipados con detectores de metales y equipos de buceo básicos comenzaron a rastrear las aguas de los Cayos, esperando replicar el éxito de Fisher. La gran mayoría nunca encontró nada significativo. Algunos perdieron sus ahorros, y unos pocos incluso perdieron la vida en accidentes de buceo. Las autoridades tuvieron que implementar regulaciones mucho más estrictas sobre quién podía realizar este tipo de expediciones y bajo qué condiciones. El Atocha había despertado un frenesí, una fiebre del oro submarina que demostró que la codicia humana permanece constante a través de los siglos. Entre los objetos menos valiosos, monetariamente pero más reveladores culturalmente, estaban los restos de vajilla y utensilios de cocina. Recuperaron ollas de cerámica con restos de comida carbonizada aún adheridos al interior. Los análisis químicos identificaron trazas de pescado, carne salada, granos y especias. Esto permitió a los historiadores culinarios reconstruir exactamente qué comía la tripulación de la Atocha. La comida de los oficiales y pasajeros ricos era sorprendentemente elaborada para estar en un barco. Carnes especiadas, frutas conservadas en miel, vinos importados. Los marineros comunes subsistían con galletas duras, carne seca infestada de gusanos y agua podrida. La división de clases se manifestaba incluso en algo tan básico como la alimentación. Los ricos comían de platos de peltre y bebían de copas de cristal. Los pobres usaban escudillas de madera y bebían de jarras comunales. El Atocha era un microcosmos de la sociedad española del siglo XVII, con todas sus injusticias y desigualdades preservadas bajo el mar. La historia de la Atocha también nos enseña algo sobre el azar y cómo eventos minúsculos pueden cambiar destinos enteros. Hay registros de al menos 3 pasajeros que estaban programados para viajar en el Atocha, pero cancelaron en el último momento. Uno enfermó justo antes de zarpar. Otro recibió noticias de que su madre había muerto en España y decidió esperar para viajar en una flota posterior con su padre. Un tercero simplemente perdió el barco porque se emborrachó la noche anterior y no despertó a tiempo. Esas decisiones aparentemente triviales les salvaron la vida. Mientras tanto, 260 personas que sí abordaron, muchas de ellas tras esperar semanas por ese viaje específico, murieron. No hay justicia ni lógica en ello, solo la cruel aleatoriedad del destino. Esta reflexión nos invita a valorar cada día que tenemos, cada decisión que tomamos, porque nunca sabemos cuál podría ser la que lo cambie todo. Y entonces, cuando todo el mundo pensaba que la historia de la Atocha ya había sido completamente contada, ocurrió algo extraordinario en 2003. Un equipo de buzos trabajando en el área encontró lo que llamaron el camarote del capitán. Era una sección del barco que se había separado del pecio principal y viajado casi 1 kilómetro arrastrada por las corrientes antes de asentarse en un pequeño cañón submarino. Dentro de esta sección recuperaron objetos que claramente pertenecían a la élite del barco. Una espada ceremonial con empuñadura de plata, documentos preservados dentro de un cofre sellado con cera y algo completamente inesperado: un pequeño cuadro al óleo milagrosamente intacto. La pintura, protegida por capas de barniz y sellada dentro de un marco de metal, mostraba el retrato de una mujer joven. Los expertos en arte colonial determinaron que era obra de un pintor menor de la escuela sevillana. Pero lo fascinante no era el valor artístico del cuadro, sino lo que representaba. Alguien en el Atocha
amaba tanto a esa mujer que llevaba su retrato a través del océano. Ese amor sobrevivió al naufragio, esperó casi 400 años en la oscuridad, y ahora nos mira desde detrás de un cristal, en un museo, recordándonos que lo único que realmente trasciende el tiempo no es el oro ni la plata, sino la capacidad humana de amar, de recordar, de mantener vivo en nuestro corazón a quien ya no está.